Saludo a todos los hermanos, las hermanas, todos quienes escuchan a través de este medio, con la paz de nuestro Señor y Salvador Jesús. Vamos a continuar esta serie de lecciones, una iglesia para la ciudad, y hoy estudiaremos la lección número 11, la liturgia en las ciudades, la liturgia en tu pueblo, la liturgia en tu iglesia. Primeramente vamos a orar a Dios. Padre nuestro, honro, alabo, glorifico su nombre en este día. Le agradezco, Señor, por darme vida, salud, que son dádivas, que son regalos que solamente usted puede dar. Reconozco, Señor, su grandeza, su amor, su misericordia, su perdón, su soberanía sobre todas las cosas. Exalto su nombre y le doy toda la gloria y el honor y la alabanza a usted en este día. Muchas gracias, Señor, por todas las bendiciones, por el pan diario que nos da. También, Señor, oro para que su Espíritu Santo esté acompañando el estudio de esta lección que es importantísima, Señor, para cada pueblo, para cada iglesia, para cada miembro, poder entender cuál es la mejor forma y cuál es la descripción bíblica que usted enseña para poder cultuar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Solicito su presencia, su compañía, su Espíritu Santo, en mi vida como también en todos los oyentes, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Bien. La lección número 11, como dice el título, la liturgia en las ciudades. ¿Qué es una liturgia? Es la forma de cómo llevar a cabo las celebraciones. Es decir, conjunto de actos que hacen parte de un culto a Dios. Un culto a Dios. El texto básico. Hechos capítulo 2, versículo 43. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Tenemos un objetivo que es comprender qué es el culto desde una perspectiva bíblica y cuáles son los desafíos que tenemos hoy en el entorno urbano para brindar un culto fiel a lo bíblico y sea relevante. Debemos en este objetivo destacar dos aspectos que son fundamentales. El primero es que el culto debe ser fiel y verdadero de acuerdo a la palabra de Dios, no al gusto personal, no a mi propio gusto. En segundo lugar, el culto debe ser relevante y para eso debe reunir ciertas características. Debe ser con contenido, atractivo, dinámico, creativo, simple y ordenado. Pienso que son características que deben adornar un culto que es para Dios. La introducción. En esta lección vamos a estudiar una de las facetas del desempeño de la iglesia en el contexto urbano. El culto público. Un aspecto de extrema importancia para las comunidades. El culto es la mayor expresión de adoración a Dios en los momentos en que se reúne la comunidad local. Es un espacio para conectar a las personas con Dios. La pregunta que se debe hacer es, ¿nuestro culto contribuye a que las personas se conecten con Dios? Esta es una preocupación real cuando se trata de misión urbana. El culto no puede tener un fin en sí mismo. Debe llevar a las personas a una experiencia real con Dios. Debe ser el vínculo de conexión, el puente, el medio de acercamiento a Dios. ¿Cómo podemos mantener la perspectiva bíblica del culto
y aún contribuir algo que sea dinámico, creativo y un instrumento precioso para la misión, vamos a pasar a un momento de reflexión. En la Santa Biblia encontramos que el culto de una manera práctica ocurre todo el tiempo, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. El pueblo de Dios siempre se ha reunido para adorar. El culto es una práctica diaria del pueblo de Dios y bíblicamente esto no se puede negar. Una iglesia para la ciudad tiene cristianos comprometidos con un culto cada vez más inspirador. La liturgia en las ciudades. ¿Cómo debe ser nuestro culto que rendimos a Dios cuando nos reunimos? Para eso tenemos que reforzar nuestros conocimientos con la descripción que la palabra de Dios nos enseña a través de la iglesia primitiva, que es el referente nosotros que tenemos para saber qué es lo que debemos y qué es lo que no debemos hacer. A través de algunos textos bíblicos vamos a ir a entender cómo era el culto en la iglesia primitiva. En general, en la Santa Biblia el culto es la reunión solemne del pueblo de Dios para glorificarlo. Primera cosa a destacar ahí, el objetivo fundamental es glorificar, es adorar a Dios. Es una celebración colectiva donde los fieles se reúnen para agradecerle por quién es y por lo que ha hecho. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la palabra comúnmente traducida como culto tiene que ver con servicio. El culto es un tipo de servicio que le ofrecemos a Dios, ofreciéndole lo mejor de nuestro tiempo, nuestra voz, nuestras habilidades, nuestra actitud, nuestra entrega y nuestra atención. Por ejemplo, en Josué, el capítulo 22, versículo 27, tenemos como testimonio tanto entre nosotros y vosotros como entre los que nos sucedan, de que rendimos culto al Señor. La palabra hebrea traducida como rendir culto es yabad, que tiene el significado básico de servicio. En el Nuevo Testamento las palabras traducidas como culto están vinculadas con el sustantivo latreia, que significa servicio, o con el verbo latreau, que es servir. Librados de la mano de nuestros enemigos, les sirvamos sin temor. Lucas 1:74. Cuando Jesús fue llevado al monte por Satanás y le mostró todos los reinos, dijo que todo ello le daría si postrado le adorares. Jesús le contestó en Mateo capítulo 4, verso 10. Le dijo lo siguiente: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. O sea, el culto es exclusivo para nuestro Dios. Mientras que en el Antiguo Testamento se reúne la idea de la adoración, donde había sacrificios de animales, en el Nuevo Testamento la idea también es de reunión, pero la idea central del sacrificio adquiere una connotación diferente, ya que ahora es el sacrificio ofrecido de la vida misma por completo. Esto es lo que leemos en Romanos capítulo 12, versículo 1. Por amor entrañable de Dios os lo pido, hermanos, presentaos a vosotros mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Ese ha de ser vuestro auténtico culto. En cuanto al Nuevo Testamento, para la reunión de los primeros cristianos, la palabra culto no siempre se usa, lo que no cambia el hecho
de que los cristianos se reunían para rendir culto al Señor Jesús. Vamos a leer algunos textos que nos describen cómo era la iglesia primitiva y que nos pueden enseñar hoy para nuestros días. Hechos capítulo 2 versículo 42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hechos 13:44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Hechos 14:27. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Y Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Podemos rescatar varias características de cómo era el culto de la iglesia primitiva. Lo primero era la adoración al Dios único y verdadero. Perseveraban unánimes, juntos. Perseveraban quiere decir que no iban solamente una vez, sino que eran perseverantes. Lo que nunca faltaba era la oración, los unos por los otros. Hablaban con denuedo la palabra de Dios, con brío, con fuerza. Y se juntaban también para oír la palabra de Dios. Se escuchaban testimonios de los primeros cristianos, de las cosas personales que Dios había hecho en favor de ellos, y cómo también abría las puertas a los nuevos convertidos, a los que eran gentiles. Congregaban, se juntaban. No había acepción de personas, eran todos iguales, compartían las cosas, vendían sus propiedades, las repartían con los más necesitados, o sea, existía una unidad. Santiago, el capítulo 2, versículo 2, nos dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. No hay personas especiales. Ante los ojos de Dios somos todos iguales, todos tienen el mismo valor. Así era la iglesia. Los primeros cristianos se reunían para celebrar a Dios. Cada encuentro tenía el propósito de adorar a Dios colectivamente, con cánticos, lectura, explicación de la palabra de Dios, oraciones, ofrendas, y todo esto para glorificar a Dios y edificar la iglesia. Primera de Corintios, del capítulo 14, versículo 26. ¿Qué hay, pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para la edificación. Y aquí es importante una distinción entre lo personal y lo colectivo. Está muy claro en las Escrituras que el culto tiene una dimensión personal, como decía Romanos capítulo 12, versículo 1. Nuestra vida es un conjunto
en su conjunto debe ser un culto a Dios, nuestra vida personal. Debemos adorarlo en particular. Dios anhela verdaderos adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Juan capítulo 4, versículo 23. Sin embargo, existe en las Escrituras esta dimensión pública, comunitaria del culto. Algunos prefieren llamar celebración al culto público. Por lo tanto, una nomenclatura como otra denotan o manifiestan una idea central. Personas salvas en Jesús que se reúnen semanalmente para celebrar la salvación en Cristo, adorar a Jesús, proclamar el Evangelio y edificarse unos a otros. Aunque existe una distinción práctica en estas dos dimensiones, ellas son complementarias. La adoración de la vida conduce al culto. De acuerdo a toda la descripción de lo que era o lo que fue la iglesia primitiva, ¿cuál debe ser el desafío de nuestra adoración hoy? En todas las épocas, la adoración ha enfrentado desafíos en este momento y en los momentos que tenemos por delante. Esto no es ni será diferente. Obviamente, no tenemos tiempo ni espacio para enumerar todos los desafíos, pero cuando se trata de este tema, podemos pensar en los desafíos que implica la misión urbana, la misión en nuestra ciudad. Cuando pensamos en una iglesia para la ciudad, debemos considerar una liturgia para la ciudad. Tenemos 4 desafíos hoy. El primer desafío que debemos enfrentar es el tradicionalismo. El tradicionalismo relacionado con el culto es la idea de que nada se puede cambiar, mejorar o modernizar en el culto. Cuando Pablo ordenó a los cristianos que perseveraran en las tradiciones, según Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, estaba diciendo del evangelio enseñado y no de formas específicas de culto. La vida urbana es dinámica y creativa. Esto debe tomarse en serio cuando pensamos en la liturgia de nuestros cultos. La liturgia no debe ser un instrumento de conservación de la tradición, sino un instrumento de la misión. Siempre debemos preguntarnos en nuestras liturgias, ¿qué puede impedir que las personas en la ciudad experimenten al Dios vivo y verdadero? Hacernos esa pregunta, ¿qué impide? Entonces, enfrentar el tradicionalismo tiene 2 temas que son uno de fondo, que es que no podemos cambiar ni adulterar las enseñanzas conforme a la palabra de Dios, lo que recomienda Pablo en 2 Tesalonicenses 2:15. No podemos variar la enseñanza bíblica. Lo que sí, hay temas que son de forma, que podemos romper esquemas, que si son 8 oraciones, cambiarlas por 12 o disminuirlas a 2, y que la tradición dice que deben ser 15 alabanzas, pueden ser 7. O a lo mejor puede ser un culto sin alabanza. Esas cosas de fondo, a pesar de que la oración, la alabanza, la ofrenda, la predicación, la palabra de Dios, hacen parte misma del culto. Segundo desafío es mantener la perspectiva bíblica. Muchas iglesias, desesperadas por contextualizar, terminan descuidando la firmeza bíblica. Ese cuidado debemos tener, de no descuidar la enseñanza conforme a la palabra de Dios. No podemos ser frágiles en enseñar mentiras,
en lugar de lo que la Biblia enseña. La contextualización es muy importante para una liturgia dinámica y creativa, pero la suposición es que necesitamos tener una base para la contextualización, para permanecer bíblicos, sin ir más allá de la doctrina de Cristo. Juan, segunda de Juan, el capítulo 1, verso 9, nos dice: cualquiera pues que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, tiene al Padre y tiene al Hijo. Por lo tanto, los tiempos cambian y los métodos deben adaptarse, pero las verdades bíblicas son inalterables, no cambian, siguen siendo las mismas. Debe ignorarse cualquier cambio que afecte los principios del Evangelio. No podemos caer en esa falta de adulterar la palabra de Dios, adaptándola, llevarla a nuestros cultos. Tercer desafío es el de la predicación. La predicación es el medio escogido o elegido por Dios para transmitir su palabra. El apóstol Pablo escribió que una de sus tareas como ministro era dar a conocer plenamente la palabra de Dios. Colosenses, el capítulo 1, versículo 25. La humanidad postmoderna tiene características distintas a épocas anteriores. Es necesario contextualizar y pensar en una predicación bíblica, creativa, firme en el Evangelio. La predicación no puede ser solo una de las actividades de la liturgia o el espacio a ser llenado por una escala. Es necesario pensar en la predicación de manera organizada, intencional y enfocada al alcance, discipulado y desarrollo del cristiano y al alcance de los no creyentes. Dios nos eligió a nosotros para esta misión: ir y predicar el Evangelio a todo el mundo. Pudo haber optado por otra vía, pudo haberle dado la misión a los ángeles, pero la misión fue para nosotros, continuar con la predicación del Evangelio. Cuarto desafío es el de la música. A lo largo de la historia cristiana, la música ha jugado un papel clave en la misión de la Iglesia. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la música tiene una presencia muy importante en las celebraciones. El desafío es conectar la buena teología en las letras de las canciones con la buena música. Aunque parezca vital, trivial y simple, es un gran desafío. Además, las canciones deben ser comprensibles. A menudo, incluso las alabanzas teológicamente sólidas no tienen letras que los no cristianos entiendan fácilmente. La música cumple un rol fundamental dentro del culto. La música es poderosa. La música nos gusta. La música atrae. Por lo tanto, el enemigo sabe de esto. ¿Y dónde ataca el enemigo? Es a la parte musical. ¿Por qué? Porque cuando un grupo compacto, un grupo de músicos, está unido y rinde culto a Dios, la presencia de Dios se manifiesta también a través de la música. Por lo tanto, hermanos, es un ministerio que no debemos descuidar, que debemos estar siempre en constante oración por el grupo o el ministerio de alabanza de cada iglesia, para que Dios los una y
sea una iglesia fuerte, poderosa, a través de la música y poder cultuar a Dios con todo, con toda la autoridad y con toda ordenanza que Dios nos ha dado. El pueblo de Israel, cuando cruzó el Mar Rojo, cantó, glorificó a Dios a través de la alabanza. Éxodo, el capítulo 15, del versículo 1 al 3, la palabra de Dios nos dice: Cántico de Moisés y de María. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: Cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar el caballo y el jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Los israelitas, una vez que cruzaron el Mar Rojo, cantaron alabanza a Dios. La alabanza, la música dentro del culto es poderosa. Bien, hemos concluido la primera parte de este tema, que es muy importante de este estudio, y cuál debe ser nuestro desafío actual. Tenemos 4 desafíos. Recordamos lo que escribió Tesser sobre los propósitos del culto. 1. Encender la pasión en los presentes. 2. Permitir a los creyentes encontrarse con Dios en el culto y en la palabra. 3. Permitir a los no creyentes también observar el encuentro divino-humano y anhelar este encuentro personal. Tiempo de actuar. Rendamos culto a Dios en nuestras ciudades fielmente. Según las Escrituras, los salvos en Cristo se reúnen para celebrar y animarse mutuamente. Hebreos capítulo 10, versículo 25. Para que esto suceda, ¿qué debería guiar las acciones de esta reunión? La Santa Biblia. Nuestros cultos deben ser fieles a lo que dicen las Escrituras. Cuando desarrollamos una liturgia contextualizada para las ciudades, no podemos abandonar la verdad de que esta liturgia tiene que ser bíblica. Colosenses, el capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, dando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. El Evangelio debe ser el centro de nuestra adoración, debe ser el gran motivador de nuestra reunión. Debemos cantar letras bíblicas, desarrollar sermones bíblicos, promover reuniones bíblicas. La Biblia necesita guiar nuestras acciones, nuestras relaciones y nuestras convicciones. Tiene sentido tener una liturgia contextualizada para las ciudades, si esta liturgia se escapa de la Sagrada. Por lo tanto, debemos rendir culto a Dios en nuestras ciudades fielmente. Damos culto a Dios en nuestras ciudades con creatividad. La Biblia es nuestra regla de fe y conducta. Ya hemos señalado anteriormente, así que cuando hablamos de creatividad, partimos de la verdad bíblica así que cuando hablamos de que Dios creó a los seres humanos creativos, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, como nos dice Génesis el capítulo 1, versículo 26. Un aspecto de esta semejanza es la creatividad.
En lo que respecta al culto es importante aclarar que hay elementos que son esenciales: la predicación, la alabanza, la oración y las contribuciones. No se olvide de ofrendas, no se olvide de sus diezmos, hacen parte del culto a Dios. Por supuesto, incluso estos elementos esenciales pueden desarrollarse creativamente. La música se puede dirigir mejor considerando el lenguaje, la claridad y el contenido. La predicación puede utilizar los más variados recursos audiovisuales y técnicos para la transmisión del mensaje bíblico. Puede hacerse en serie o de otra forma. Necesitamos romper algunos paradigmas de lo que no es esencial para el culto para hacerlo más dinámico y contextualizado. Compromiso misional. En esta lección hemos visto en las Sagradas Escrituras que el culto cristiano es una práctica dejada, coordinada y sostenida por Dios, y que la liturgia para las ciudades puede ser bíblica y a la vez contextualizada y creativa. Esto es algo extraordinario. La Biblia no cambia, las verdades del Evangelio no cambian, pero la forma de transmitir el mensaje, ya sea en el tiempo o en el espacio geográfico, cambia. Su desafío ante lo estudiado es orar a Dios para que le dé estrategias. Necesitamos esa dirección de Dios. Pero también necesitamos abrir los ojos y comprender que la dinámica de las nuevas generaciones y la dinámica de las ciudades necesitan intencionalidad en la organización litúrgica para llegar al mayor número de personas. Busque aprender más y desafíe a hacer más para la gloria de Dios y la expansión de su reino en la tierra. Llegamos al momento misionero. Somos uno con los cristianos que sufren en Brunei, país de población de 439.000 habitantes, 55.300 son cristianos. Las religiones es el Islam, el cristianismo, el budismo. Gobierno el sultanato constitucional y el dirigente es Sultán Hassan al-Bolkiah. Acuérdense de los presos como si estuvieran presos con ellos y de los maltratados, puesto que también ustedes están en el cuerpo. Hebreos 13, versículo 3. Misión Puertas Abiertas publica cada año la lista mundial de la persecución con los 50 países en los que seguir a Cristo puede ser costoso. A continuación presentamos el país que se encuentra en el puesto 37 de este ranking, Brunei. Leyes anticristianas. Los cristianos de trasfondo musulmán sufren persecución porque la conversión es considerada ilegal y se hará todo lo posible para que vuelvan a la fe islámica. Las comunidades cristianas no tradicionales no pueden ser registradas como iglesias, sino como empresas, sociedades o centros familiares. Por lo tanto, son tratadas como organizaciones laicas y se les exige que presenten anualmente sus informes financieros y operativos al gobierno. Toda la sociedad de Brunei, incluidos los cristianos, se ve afectada por la continua introducción de leyes islámicas, así como por el agravo de la situación económica. Pedidos de oración. Pídale a Dios que le dé a los cristianos la sabiduría y coraje para sobresalir como luceros de Cristo en medio de la densa cultura islámica.
Ore por los cristianos clandestinos que sienten una fuerte persecución porque el país es demasiado pequeño y no hay a dónde ir si se expone la fe en Cristo. Para las iglesias que no pueden registrarse, que esto no impida la comunión. Interceda por los ex musulmanes que se vuelven a Cristo y enfrentan un severo castigo bajo la Sharia. Que el Señor los fortalezca y los libere de la prisión y de la violencia. Bien, llegado al final de esta lección, cómo debe ser la liturgia, el culto que rendimos. Señor bendiga a cada uno y nos vemos en una próxima.